además tienen su lógica en el programa según los han puesto, ¿no? Estábamos comentando por aquí que habían sugerido, dado que la PEC se relaciona con el tema del liderazgo, el de estrés laboral y el de las organizaciones saludables, pues que aquí en el programa realmente, bueno, dos de ellos son los últimos. El liderazgo lo veremos pronto. Habían sugerido que pudiéramos adelantar, ¿no? Pero bueno, tampoco, no sé si lo consideráis, que no sé si haréis mucha gente en la PEC. La vais a hacer, depende, ¿no? Yo lo intentaré leer los artículos y sí, son si consigo hacer 3 artículos. Página, lo intentaré, si no veis, si lo dejan todos. Claro, es que es complicado, vamos, complicado me refiero que... Y más tal como lo han puesto en una simple página, todo, pero bueno. Bien, como por aquí no decís nada, a los que estéis conectados os comento que podéis, si queréis, hasta podéis aparecer en pantalla, ¿eh? Os puedo poner aquí alguno de los que estéis en casa, si queréis aparecer en pantalla. Tengo aquí una posibilidad, ¿no?, donde os puedo poner ahí, sale vuestra pantallita para preguntar cosas. O sea, que sois muy tímidos o tímidas todos y no os atrevéis. A ver, bueno, pues no lo sé. A mí me da lo mismo, ¿no? Encuentro que la lógica es la que aparece en el manual, ¿no? Pues, bueno, pues una introducción general, luego la estructura, hoy cómo entramos en esas organizaciones, en fin. Pero bueno, si lo veo ya os avisaré y cambiaría el orden de los temas, ¿vale? Para, por si acaso alguien va a hacer la PEC y le puede venir bien realizar en clase algunos comentarios de esos temas que os puedan ser útiles, pues mejor. Bueno, el tema 3 es a las organizaciones, que podríamos añadir, y procesos de socialización, ¿vale? Entonces, bueno, este tema, no sé si le habréis echado un vistazo, no es un tema complicado, es un tema muy sencillo y, bueno, pues tiene que ver con un planteamiento, ¿no? Que es, bueno, en qué medida, cuando nos incorporamos a las organizaciones, pensar en organizaciones no solo como ámbitos de trabajo en sentido empresarial, organizaciones son también una universidad, es un hospital, es una ONG o es cualquier organización, ¿vale? Siempre en ese sentido. Entonces, bueno, en este tema parte de un punto de vista. Se ha visto, a través de diversos estudios, ¿no?, que la forma en la que se incorporan las personas, es decir, los pasos previos e iniciales, ¿no?, determinan en gran medida el éxito final de esa persona, medido en términos de que permanece en esa empresa con unos resultados aceptables, ¿vale? Es decir, en la medida en que el proceso de incorporación siga unas reglas o siga otras, condiciona, se ha visto, ¿no?, en estudios correlacionales, el éxito de las personas después a la hora de permanecer en un puesto de trabajo de manera adecuada. Para que tengáis un referente rápido de qué es esto de la incorporación, que al final, si habéis llegado al final del tema, veréis que se sugieren ideas sobre programas de acogida, creo que a lo mejor habéis llegado. No sé vosotros cuando empezasteis en la UNED, pero sabéis que existen. En tiempos incluso hasta había algún, no sé si llega, todavía permanece algún programa de acompañamiento que se llama, incluso presencial, ¿no? Pero existe a nivel virtual, no sé si lo visteis o lo llegasteis a hacer, un proceso de incorporación, y es un programa que desarrollan donde cuando te incorporas como alumno, pues te explican toda una serie de detalles, la dinámica propia de la UNED, ¿no?, más allá de una asignatura o un curso, ¿no?, lo que significa, el sistema de estudio en general, algunas de las sugerencias que os hacen para aguantar, ¿no?, el primer tirón, ¿no?, donde algunas veces hay gente que se desanima, etc. Es decir, ese es un poco el referente más directo. Probablemente algunos en alguna empresa en la que habéis entrado, en alguna organización, a veces hay programas estandarizados o normalizados, ¿no?, donde uno empieza y pasa por una serie de fases,
tiene una serie de reuniones, a veces incluso hay un programa muy concreto, muy secuenciado, y otras veces no hay nada, ¿no? Pero siempre hay algo. Cuando digo no hay nada, quiere decir que no hay un programa establecido, pero formal o informalmente, en cualquier organización, cuando uno ingresa, ¿vale? Hay una serie de hábitos, costumbres, y no te sueltan ahí, ¿no? Como se dice, con las fieras solo, ¿no? Tú notas enseguida cuando vas a trabajar el primer día en un sitio, pues alguien te explica algo, algún compañero. Es decir, hay, digamos, sistemas formales. Yo he conocido en algunas organizaciones importantes un sistema muy estructurado de las primeras fases, incluso hay programas específicos, por ejemplo, para recién titulados, que se captan a esa gente y se les programa, ¿no? Unas fases iniciales de apoyo, de desarrollo, etcétera. Muy seriado, muy formalizado. Y en otras, como en cualquier organización, cuando uno ingresa, informalmente, por supuesto, las organizaciones tienen hábitos, costumbres, unos jefes determinados y te van, de alguna forma, introduciendo la organización, ¿vale? Digamos que este es el marco, ¿eh? El marco es cómo entramos las empresas, las personas en las organizaciones y cuál es el proceso de socialización. Socialización, no sé si recordáis, es un término general, ¿no? Que se aplica como en función de donde uno nace, en la sociedad donde uno nace, ¿vale? Pues a través de una serie de instituciones, la familia, etcétera, pues uno va haciéndose o absorbiendo valores, creencias, en fin, costumbres, ¿no? Propias de cada sociedad, ¿no? Hasta que te vas haciendo adulto, ¿vale? Socialización trasladado al ámbito de las organizaciones significa un proceso similar, lo único que referido a cómo ocurre esa socialización desde que entras a una organización hasta que te consideras un miembro ya activo, con todas las de la ley, ¿no? Y, evidentemente, los procesos que hay en paralelo, como puede ser el abandono, ¿no? De esas organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que trata este tema, ¿vale? ¿Cuáles son los procesos de socialización, las tácticas de socialización que utilizan las empresas, en qué terreno nos movemos, ¿no? Por ejemplo, en qué medida los individuos aceptan las propuestas que les hacen las empresas o, digamos, se rebelan en cierta medida contra esas propuestas y lo que se llama aquí genéricamente, y se da una innovación de rol. Una innovación de rol significa que traen propuestas nuevas y renegocian, ¿no? Con la propia organización su lugar, su redefinición de puesto de trabajo, una vez que se han incorporado, ¿no? Entendéis un poco el contexto, ¿no? en el que este tipo de temas se revelan. Y repito, la idea central es, en las primeras fases de integración, y por eso se toca aquí también cómo se dibujan los procesos de reclutamiento y de selección de personal, ¿no? Puesto que es una de las claves para que luego la gente que se integre en las organizaciones permanezca y dé resultados, de rendimiento y, por supuesto, también esté más o menos satisfecha, y cómo luego se mantiene y cada individuo va pasando por diversas etapas, lo que aquí se llama transición de rol, en el sentido de que, claro, no es lo mismo ser un novato que ya estar integrado o que ir promocionando a otro tipo de puestos. Todo eso es lo que entendemos por socialización y es lo que se valora en este tema. Evidentemente, como en todos los casos, los modelos que se proponen son generales y son referenciales, pero luego hay muchas diferencias. Pensar, por ejemplo, las tácticas de socialización del ejército, comparados con un restaurante pequeño. En el ejército está todo súper formalizado, seriado. Pensar, por ejemplo, incluso en las propias graduaciones militares, pues como están muy claramente establecidas por periodos, pues, bueno, está súper establecido. Y en otras instituciones, ¿no? Sin embargo, luego hay empresas donde todo ese progreso puede estar más formalizado, más institucionalizado o ser más libre, ¿vale? Entonces, este es un poco, digamos, el foco, ¿no? en el que nos movemos. Y sobre todo, bueno, pues porque se ha visto, repito, en la forma en que se promuevan este tipo de procesos, se juega una empresa mucho dinero, más de lo que no cae en la cuenta, salvo que piense en ello. Yo recuerdo antes en los procesos de selección de personal que siempre se veían desde la perspectiva del seleccionador, ¿no?
en el sentido de que a ver a quién elimino de los 10 que se han presentado, a ver si me cargo a todos. Estoy ironizando, ¿no? Un poquito. Ahora ha cambiado eso en muchas organizaciones, ¿no? ¿Cómo hago para atraer gente que se adecue, que se pueda integrar, que me encaje a mí y que tenga talento? Y cómo mimo, entre comillas, a los potenciales candidatos. Es decir, entre un proceso puro de selección donde en términos normales a veces se veía como una pura eliminación, a ver si me cargo a los que no funcionan, a abrir tus puertas e intentar atraer a gente que sí que te pueda dar juego, ¿no?, en una organización. ¿Veis un poco evidentemente hay grados, ¿no?, entre esos dos extremos, ¿vale? Pero no sé si sois conscientes. Hoy en día incluso muchos empresarios, empresas de todo tipo, ¿no?, no pueden, no tienen ellos la sartén por el mango, ¿no?, por entendernos siempre, ¿no? Es posible que puedas estar buscando gente que seas tú el que tengas que facilitar o presentar una oferta muy atractiva para atraer a gente, ¿no? ¿Vale? Y luego, en los procesos de socialización, de integración, lo mismo, ¿no? Poner en marcha toda una serie de políticas de empresa que, bueno, pues que lleven a una renegociación exitosa del contrato, tanto el formal, es decir, el que marca unas pautas de trabajo, como el psicológico. El contrato psicológico, que no sé si es un término que habéis oído alguna vez, lo veréis aquí en varios capítulos, se refiere a ese que está que es el contrato, digamos, no escrito, que va más allá del salario, horas de trabajo, etcétera, lo que un contrato normal recoge, y tiene que ver con las expectativas y mutuas que tiene tanto la gente que entra a trabajar en una organización como la empresa que contrata, ¿no? Y, bueno, pues yo creo encontrar en esta organización alguien que me promocione o que me ofrezca trabajos retadores, etcétera, ¿no? O encuentre un buen ambiente, o unos jefes adecuados, es decir, todas esas expectativas mutuas, por eso es el contrato que tienen. Bueno, en este tema también se trata ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque al final, repito, si te equivocas en los procesos de selección, de integración, el coste puede ser elevado, porque puedes perder gente de gran valor, ¿vale? Puedes perder gente de gran valor y eso, lógicamente, lastra, en fin, la propia eficacia, ¿no?, y el día a día, ¿no?, de las organizaciones, ¿vale? Este es un poco, digamos, el contexto, ¿no? ¿Veis? Por ahí, por eso pongo en rojo, con tasas más altas en los empleados de abandonos voluntarios. O sea, se está viendo esa tendencia, aunque muchas veces hablamos del paro y todo este tipo de cosas, en algunos países, y sobre todo, mejor dicho, en algunos sectores, pues esto no es así. Ya, como sabéis, oiréis por ahí un montón de estadísticas donde falta gente, ¿no?, profesionales para cubrir ciertos puestos, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, los abandonos, es decir, irse de esa organización a otras, son mucho más altos comparando las tasas de abandono con la gente que ya lleva un tiempo y se ha integrado que con los nuevos, ¿no? Entonces, claro, se trata de prever esa situación para evitar eso, ¿no? No sé si os hablo en chino o conocéis cuando estáis trabajando y lo que os cuentan, y, en fin, familiares o vosotros mismos, estas realidades hoy en día, ¿no?, en el mercado de trabajo, ¿no? Pero no estoy pensando solo en ingeniero de no sé qué, que es complicado encontrar de no sé qué especialidad, no, incluso en un restaurante o en un taller encontrar gente en condiciones o buenas, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, también nos podemos equivocar seleccionando a gente que luego no funciona. Esos son aquellos que continúan una empresa y no se van, aunque no funcionen del todo o no lleguen al nivel que uno esperaría, ¿vale? Bueno, pues todo esto es lo que... Ah, bueno, y por supuesto la coletilla. Esta coletilla está en todos los temas. Dado que de repente, que en estos últimos 30 años ha habido una serie de circunstancias tecnológicas y de otro tipo que han marcado un punto disruptivo total con lo que había hasta ahora, pues añade otras dificultades, más que dificultades, porque pueden ser a veces oportunidades, otras situaciones nuevas, que es todo el tema de las nuevas modalidades del trabajo que ya estuvimos viendo el otro día, ¿no? Y eso también es otro elemento crucial a la hora de preparar esta área de recursos humanos que es la incorporación de la gente, ¿no?, las organizaciones y los procesos de socialización, ¿vale?
Bueno, con esto casi os he dicho ya todo, ¿no? Con esto podríamos ya pasar al tema siguiente. Pero bueno, vamos a ver un poco con detalle. El reclutamiento, ¿vale? Fijaros que yo en estos cuadros intento resumiros algunas ideas más importantes, ¿vale? Entonces, aquí, por reclutamiento viene del inglés recruitment, ¿no? Aquí en España reclutamiento tradicionalmente se asociaba más al ejército, ¿no? En su momento, pero bueno, ahora se utiliza este término en general, ¿no? Es el conjunto de procedimientos utilizados para atraer a un número suficiente de candidatos idóneos para un puesto específico. Es decir, cuando yo salgo a reclutar gente para mi organización, en función del número de puestos que yo tenga y el tipo de puestos, lo que trato es de conseguir al menos una muestra de sujetos que teóricamente podrían ejecutar ese trabajo en condiciones adecuadas, ¿vale? Entonces, es el conjunto de las armas, las herramientas que yo despliego. Yo os puedo decir ahora que pones algún anuncio, imagino que nos hace publicidad, sabéis que el portal de empleo mayoritario, el más utilizado, es Infojob, ¿no? Aparte de plataformas como LinkedIn o alguna de estas otras donde a ti te cita alguien o te llama o te ofreces, ¿no? Pero bueno, Infojob pues, es la más... Hay otras, pero esta es la más mayoritaria. Os puedo decir que hasta hace poco, cuando trabajaba en el área de recursos humanos, que poníamos algunos anuncios y a lo mejor te llegaba gente, pero vamos, los típicos descartes que haces prácticamente no quedaba nadie, que el número mínimo para poder hacer un proceso de selección como Dios manda, es decir, pudiendo hacer una entrevista, unas pruebas, a veces ni para eso te daba. O sea, es decir, no sé si conocéis también ese caso o habéis estado cercanos a gente que contrata y hace procesos de selección, ¿vale? Entonces ese es el conjunto. Hay fuentes internas y externas. Fuentes internas, pues lo dice la propia palabra, ¿no? Hay empresas, sobre todo las de cierto tamaño, que se han preocupado por tener unas bases de datos actualizadas, por ir formando a la gente y tener banquillo, por decirlo de alguna forma, ¿no? La ventaja, ¿por qué se ponen las fuentes internas en muchas ocasiones? Bueno, pues desde luego la información que uno obtiene sobre la gente es mucho más valiosa, como dice aquí, es decir, conoces a la gente de sobra, los que trabajan allí, ¿no? Frente a los de fuera, que aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y bueno, para el resto de la gente que forma parte de una plantilla es un estímulo, ¿no? Que motiva, ¿no? Ah, pues mira, pues esta empresa se preocupa, puedo promocionar, ¿vale? Y las externas es pues cuando no hay internos o tienes que captar por narices a alguien de fuera o también muchas veces, bueno, esto se hace a veces a nivel de puestos de dirección, también en otros puestos, ¿no? Y uno quiere darle un aire nuevo, ¿no? A la empresa. Dice, mira, por aquello de evitar la endogamia, dice, vamos a abrir las puertas, las ventanas, vamos a captar gente que no tiene nada que ver con nosotros, a ver qué propuestas nuevas nos trae, ¿vale? Son distintas razones. Por si os ponen, digamos, alguna pregunta, las fuentes internas y las externas, cómo inciden, ¿no? en mi éxito a la hora de seleccionar a la gente y que no se me vaya o abandone, ¿vale? El reclutamiento informal, esto es un poco tirar piedras contra nuestro propio tejado, es decir, el informal, el de por conocidos, por alguien que tal, a la larga, hablamos en términos generales, pronostica una mejor integración y no abandono de la gente. Frente a, incluso, hay mayor satisfacción en los individuos medidos a largo plazo de aquellos que entraron, no estamos diciendo por enchufe, pero que entraron de manera un poco más informal que los que organizamos todos un proceso de selección, ¿vale? No es así al 100%, pero hay esa tendencia. ¿Por qué creéis que? Pues fundamentalmente por eso que ponemos en rojo. Cuando tú entras a una organización de manera informal, a través de un contacto, un amigo que te ha dicho, oye, mira, están buscando en mi empresa gente de estas características, ¿vale? El grado de realismo de la información es mucho más alta. La gente se autoselecciona mucho más. En los procesos más formales, entrevistas, test, pruebas de simulación, en fin, todo lo que se os ocurra, digamos que el realismo
Es decir, la verdad de lo que es esa empresa está más, digamos, más oculto. Entonces, bueno, cuando uno después ya lleva un tiempo y contrasta la realidad con lo que esperaba, pues es cuando se pueden producir abandonos, ¿vale? Ahí os viene en el cuadro 3.1, ¿no? Un autor que creó lo que llama el modelo de reclutamiento realista. Entonces, hay dos, el RJP y el LP, que os lo pueden preguntar. Son simplemente propuestas estandarizadas. Imagínate que mañana te digo, oye, ¿te quieres encargar de un proceso de selección? Ah, sí, venga, pues colaboro y tal. Vale, yo os lo superviso y haces unas prácticas. Digo, pues mira, léete este modelo. Entonces, en este modelo te da algunas, digamos, indicaciones de cuando hagas entrevistas o organices un proceso, qué tipo de información debes dar a los candidatos a través de reuniones sobre la empresa y el trabajo. Es decir, no ofrecer solo lo bueno y lo bonito, sino también hablar de las realidades, ¿no? De las propias dificultades de la empresa y de si tienes unas expectativas muy altas, equilibrarlas. Claro, alguien te puede decir, bueno, pues y si ya empiezas a hablar de que la empresa no es tan sencillo todo, pues va a salir la gente corriendo. Digo, pues es probable, pero es mejor que salga corriendo antes de contratarla que cuando lleve 6 meses contratada, ¿vale? Entonces eso es un poco la idea, ¿no? Crear un marco de información realista a través de una serie de, pues una reunión con ejemplos, hablar de lo que significa integrarse en la empresa, en fin, darle una información lo más realista posible. Bien, con las nuevas tecnologías, pues la mayoría me imagino estaréis familiarizados, ahora se habla del recruiting, cuando se pone la E delante, ya sabéis que es indicativo de comunicación electrónica. Bueno, pues hoy en día, claro, todo eso ha cambiado, ¿eh? Antiguamente tenía uno que leerse las páginas salmón de los periódicos, ¿no? Que eran muy gordas para ver todas las ofertas, ahora todo eso ya no tiene nada que ver. Podéis entrar a las propias empresas, ¿no? En sus web corporativas tienen los puestos y la mayoría imagino que conocéis InfoJob y algunos otros portales. También hay accesos a través de los colegios profesionales, es decir, hay toda una serie de aspectos que con las nuevas tecnologías han cambiado y que no tienen nada que ver con los procesos de selección. Pero esto incluso, como veréis, se traslada también al ámbito de la propia selección. Incluso las entrevistas personales a veces ahora ya se pueden hacer por videoconferencia, algunas incluso se pueden grabar para luego visionarlas, se puede establecer una reunión con varias personas conectadas. Bueno, todo eso no nos debe ni deslumbrar ni no deslumbrar. Es una herramienta que está ahí y que puede facilitar este tipo de procesos y también contaminarlos, en el sentido de si no se desarrollan con ciertas precauciones, ¿no? Lo de la atracción de candidatos pasivos, ¿sabéis lo que quiere decir? Claro, también puede utilizar la red y la inteligencia artificial. Os pueden rastrear, no sé si la ley de protección de datos cómo está en ese tema, pero pueden rastrearos vuestros movimientos en las redes y hacerse una idea, ¿no? De cuando alguna vez metiste la pata o hiciste algún comentario que ha quedado ahí ya reflejado, ¿no? Así que llevar cuidado con lo que uno dice de vosotros mismos. No sé si eso, en fin, yo lo veo poco ético, ¿no? Pero bueno, creo que sí que a veces se utiliza alguna estrategia de ese tipo. Porque un comentario en un momento dado o una foto en un momento dado no te va a definir como persona a la hora de desempeñar un empleo. Claro, o sí, pero no dejan de ser un poco datos muy personales a veces. Claro, eso no lo sabes hasta que es la persona que trabaja. Claro. Lo de los candidatos pasivos, no estoy haciendo propaganda porque son portales muy... ¿Conocéis LinkedIn, no? El portal ese donde te pones tu perfil y los candidatos pasivos, como sabéis, es eso, ¿no? Que tú no estás buscando activamente un puesto de trabajo, sin embargo te pones ahí. Si no, es decir, si te pones ahí es por algo. Si no te pusieras ahí puedes anular temporalmente y no apareces. Si sigues apareciendo, incluso sabes que hay alguna clave que en busca de trabajo o ahora mismo, en fin, hay algunos detalles. Pues alguien te puede llamar
ve tu perfil y te llama, oye, tal, o te pone un email, estoy interesado en hablar contigo. Es decir, que tú no estás buscando activamente un empleo, pero te localizan a través de esas fuentes, ¿vale? La selección es el siguiente paso, ya hemos reclutado, hemos conseguido tener 10 para un puesto, no está mal, me miráis sorprendidos, pero ocurre eso ahora, ¿eh? Es decir, no, pero hasta en cualquier puesto, sí, salvo que sea un puesto chollo, que sí que tienes un montón de gente, te encuentras en muchos casos, de verdad, con poquita gente. Bueno, una vez que eso tienes que hacer selección, y la selección es lograr congruencia en habilidades y destrezas y los requerimientos del puesto, o sea, esa sería la parte, digamos, técnica, y por otro lado también entre los deseos y las necesidades del empleado. Y la necesidad del empleado y con las expectativas de la empresa y las compensaciones ofrecidas. Eso es, como veis, es muy sencillo, ¿no? Definir. Es decir, si yo busco un contable, primero quiero que tenga habilidades o potencialmente las tenga para lograr un cierto nivel, ¿no? Como contable, pero luego tengo que averiguar algo más, ¿no? A ver si esta persona tiene unas expectativas altísimas y, bueno, un poco menos se cree que esto es una multinacional y que en 2 días, bueno, va a ser socio de la empresa, ¿no? Y no, a lo mejor yo lo que ofrezco es más modesto, o al revés. Tengo grandes expectativas de promoción para una persona y la persona que selecciona es muy buena técnicamente, pero no quiere tampoco muchos líos, ¿no? No quiere complicarse su vida profesional más que lo justo. Vale, bueno, pues un poco es, como sabéis, hay entrevistas, por supuesto, ¿eh? Una entrevista, en teoría, es una de las herramientas mejores, porque es bidireccional, en el sentido de que puedes tú preguntar y transmite, porque el problema muchas veces de las empresas cuando seleccionan es que aunque no lo pretendan, dan un marcado cariz unidireccional. Y parece que es solo la empresa la que habla, tal, eso se ve en algunos entrevistadores, ¿no? Me parece que hablan solo ellos, en vez de, bueno, lo que hay que hacer es conseguir que hable el candidato. Han desaparecido sistemas que antes, sistemas trampa había, ¿no? A ver si le pillo en esto. Lo que hay que crear es un clima adecuado, que la gente se sienta a gusto para precisamente hablar, ¿no? Y ver si realmente aquello concuerda, ¿no? No se trata de engañar. Si es que en la medida en que engañes, al final te autoengañas, ¿no? Porque al cabo de otros meses dicen, me tengo que ir porque esto no me gusta, o me echan porque no les gusta. O sea, es una situación muy que a veces pasa, ¿no? Entonces, bueno, cuestionarios biográficos es básicamente un currículum famoso, ¿no? Que ya sabéis que hay un montón de fórmulas para hacer los currículos, ¿no? Hay una tendencia últimamente que la gente se cree que son todos diseñadores gráficos, ¿no? Y presentan los currículos como muy adornados, ¿no? Como dice, con esto impresiono, ¿no? Al entrevistador. Bueno, pues, si busco un diseñador gráfico, claro que me vas a... Bueno, test de personalidad y habilidades. Los de habilidades son muy útiles, sobre todo, ¿vale? Simulaciones y muestras de trabajo no son lo mismo. ¿Vale? Una muestra de trabajo es algo muy concreto. O sea, si yo busco a un carpintero, pues le pongo a ver si me sabe cortar una madera o medir unos ángulos. Pues tiene algo de idea, ¿no? Eso, digamos, sería una muestra de trabajo. Y una simulación es algo parecido a, pero no es exactamente una muestra de trabajo, ¿vale? Yo puedo buscar a alguien que lidere un equipo y, bueno, pues le puedo simular una situación, ¿no? De X con 2 o 3 personas y digo, imagínate que tú eres el líder de este equipo. Entonces simulo un proceso, no es una muestra concreta de trabajo. Pero eso lo podría convertir también en una muestra, ¿no? ¿Vale? O sea, que no es lo mismo. Simulación es eso que simula y una muestra es algo concreto, que tiene que ver con el trabajo, ¿vale? Y luego, también con las nuevas tecnologías, pues ahora se han digitalizado muchas pruebas y te pueden hacer hasta una entrevista en inglés o una entrevista normal y corriente también, ¿no? Asíncrona. Asíncrona significa que no, bueno, que no necesariamente hay una sincronía en ese momento, ¿no? Sino que yo grabo la entrevista a través de una serie de preguntas. Imaginaros ahora con los avatares, la inteligencia artificial, pues hago unas entrevistas semiestructuradas. Estructuradas, sabéis que es
preguntas cerradas, ¿no? Semiestructuradas que permito una cierta variación sobre la marcha, ¿no? Porque aparece algún detalle o algún aspecto interesante, ¿vale? Bueno, pues todo eso se puede hacer. Y ya lo más peligroso, ¿no? Incluso hay ya sistemas que te pueden medir la temperatura corporal, la velocidad del habla. O sea, captar aspectos del lenguaje no verbal. Pero está ahí, no digo para que veáis. Y luego está la gamificación, que tiene que ver con juegos, que se utilizan para seleccionar juegos, ¿no? Desde un juego con avatares hasta un juego de rol, hasta, yo qué sé, sí, los juegos. De ahí viene lo de Gambit, ¿no? De games, ¿no? Que es juego, pues también hay algunas empresas que utilizan, te mandan a casa un programa, lo abres, 3 en raya, hágame usted esto. ¿Y para qué querrán esto, no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? A ver cómo reaccionas o cuánto tiempo tardas, ¿no? O si ganas a una máquina en el 3 en raya o no le ganas. Vale, bueno, en fin, apreciaciones generales sobre este tema, ¿vale? En algunas técnicas la información va hacia la organización, esto ya lo hemos dicho, o sea, quiere decir que parece que en vez de vivirlo como un aspecto bidireccional, una información que va y viene, que hemos dicho que es la clave, el realismo, pues algunas tienen un enfoque muy directivo, solo desde una parte, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no sería lo mejor, ¿no? La entrevista que todo el mundo cree que es lo mejor y sin embargo seguramente os sorprenda, pero en estudios empíricos es la peor predictora del rendimiento. No digo que no prediga, pero en comparación con otros, si tú comparas un test, un análisis de currículum y otras técnicas con la entrevista, en términos de estudios empíricos, quien mejor predice la incorporación no es ni mucho menos la entrevista. Y ¿cómo voy a hacer? No voy a hacer una entrevista a alguien para que cuando entre en mi organización, ya, sí, hay que hacerla. Pero, vale, quedaros con esto porque os podrían preguntarlo y alguien no lo ha repasado y se que, hombre, la entrevista. Pues no, en términos de estudios, ¿no? Realmente no es el mejor predictor de que esa persona vaya a desempeñarse bien a partir de una entrevista que tú califiques a esta persona muy buena. Y el test regular, pues va a acertar más el test que tú en la entrevista, ¿vale? Poner especial atención en quién hace las entrevistas o quién transmite la información, ¿vale? Porque de alguna forma pues está marcando a veces una pauta relativa a la propia empresa, ¿no? ¿Qué tipo de gente hay? No, fíjate que me está entrevistando, vaya elemento, ¿no? Y te puede echar a candidatos buenos atrás por la imagen, a lo mejor del propio entrevistador. Imagen, no me refiero solo a la imagen exterior, sino a la forma en que ha enfocado la entrevista, ¿vale? O también que ese candidato salga cabreado de la entrevista que ha tenido con tu empresa y luego vaya hablando por ahí con otra gente de esas vivencias y te cree una mala prensa, ¿no? Y huyan de ti en candidatos buenos, ¿vale? Muy bien, pues nada. Sí. ¿Qué resultado dan esos candidatos pasivos que ahora buscan mucho en redes, sobre todo en colegios, ingenieros, médicos, etcétera, en que lo buscan ya pensando que ya están jubilados o retirados? Pero pasivos no es que estén jubilados o retirados, aunque también podría ser. No, pasivos es, tú estás trabajando, no buscas, pero tienes colgado tu perfil. Y entonces te ven tu perfil y te llaman. Oiga, yo le ofrezco a usted, ya sé que está trabajando, que no busca mi oferta, pero mire, yo tengo una oferta para usted, Popo, ¿quiere que nos veamos? Esos pasivos. Como si estuvieras en un escaparate. Eso es, como si estuvieras en un escaparate. No es pasivos en el sentido de que estés jubilado. Por ejemplo, a mí que todas las semanas tengo 3 o 4 ofertas de trabajo. También eres pasivo, pero no en el sentido de que tú estés jubilado, que lo estás, sino que no estás buscando activamente empleo. Soy pasivo. Sí, en ese sentido te digo que eres pasivo, pero no tanto porque estés jubilado en términos técnicos, sino que no estás buscando, se refiere aquí, que no estás buscando trabajo y sin embargo te llegan ofertas. Eso es pasivo. Que yo no sé el resultado que da eso. O sea, no sé.
no se han hecho estudios sobre eso. Probablemente hay alguno. Yo creo que si están bien dirigidos los procesos pueden ser muy buenos. Si están muy bien dirigidos, pueden ser muy buenos. Es decir, cuando se busca a alguien que no está ya trabajando, que está jubilado, se buscan por unas ya características muy determinadas, para unos proyectos muy concretos, que si le encajan bien a la persona y le permiten, yo creo que darían buenos resultados, si está bien enfocado el proceso. Bien, socialización. Entonces ya hemos reclutado, ya hemos seleccionado y viene un individuo o individuos y entran en las organizaciones, ¿no? Entonces empezamos a socializarlo. En general, la socialización, como sabéis, fuera de las organizaciones o donde fuera, lo que es como término que se acuñó en su momento en la sociología, significa eso, ¿no? Cómo la gente, ¿vale? Desde que nacemos, a través de la educación, los padres, en fin, donde vivimos, vamos haciendo nuestras, ¿no? Aquellas normas, valores, ¿vale? De nuestro contexto, de nuestra sociedad, ¿vale? Y lo que nos va dando las pautas de cómo comportarnos en función de qué cultura estés, ¿no? Entonces, el proceso de socialización viene a través de la familia, el colegio, el entorno más inmediato, en fin, donde uno va haciendo o va aprendiendo, en principio, los valores, las normas, en fin, va adquiriendo las identidades sociales, ¿no? Relativas a el género, la profesión, otro tipo de categorías, la nacionalidad, las propias de las religiosas, es decir, cualquier tipo de identidad social, ¿vale? Por tanto, hay tres aspectos, ¿no?, que se dice que existen en la socialización. Hay un aspecto biológico, ¿vale? Hay un aspecto cognitivo y un aspecto sociocultural, ¿vale? Los biológicos quiere decir que la propia, digamos, la propia naturaleza hace que nos proporciona elementos para facilitar ese proceso de socialización, ¿no? Entonces, por supuesto, en un primer plano, en términos biológicos, por ejemplo, la sonrisa o el llanto, que son elementos connaturales, ¿no?, a la especie humana, y otros animales las tienen con otros matices, vienen determinados para impulsar, ¿no?, ese proceso de adaptarte, ¿no?, a la sociedad, a la cultura en la que naces. Cognitiva, que tiene que ver con eso, cómo procesamos la información y vamos elaborando esas ideas desde niños, nuestro desarrollo moral, ¿no?, que está bien, que no está mal, que se acepta, y por supuesto sociocultural, ¿no?, qué normas emanan de los grupos, ¿no? Entonces, en función de la familia y la sociedad en la que tú te eduques, o la religión preponderante si es que existe, pues claro, te va marcando ya tus procesos de socialización, ¿vale? Algunos autores a nivel teórico hablan de socialización primaria, que es la más primaria, ¿no?, por sentido, la más fuerte, la inicial, la familia como núcleo principal, y la secundaria, que tiene que ver ya con la más institucional. La primera, pues por ejemplo, es el colegio, ¿no?, donde ya sí que hay una organización, unas normas, los horarios, te tienes que ajustar a unos sistemas, ¿vale? Bueno, y bueno, dentro de esta introducción ya pasamos ahora a nuestro ámbito, la organizacional. Y laboral en concreto, puesto que nos vamos a centrar sobre todo en organizaciones de carácter laboral. ¿Y qué es la socialización? Pues es lo mismo, pero ahora lo que interiorizamos son las normas y valores de una entidad en la que nos tratamos de integrar. Entonces, ¿qué es socializarse en la UNED? Pues desde que empezasteis vosotros, o antes incluso, ya veréis que hay un proceso previo, ¿no?, de socialización anticipatoria que se llama, a lo largo de estos 3 o 4 años que llevéis, seguramente, ¿no?, os habéis, sin ser conscientes, sí que habéis interiorizado normas y valores propios de la UNED, ¿no? Porque muchas veces el proceso no habrá sido de manera sistemática, como decimos, pero de manera natural y espontánea, pues de leer, de ver los sistemas, de mecanismos, de cómo se evalúa, cómo no sé qué, el sistema de organización, los manuales típicos de aquí, todo eso, quieras que no, lo has ido haciendo tuyo, ¿eh? Evidentemente, la cultura de cada una de las organizaciones, ya lo veremos en un tema que se llama clima y cultura, luego difiere, y también difiere la intensidad con la que tú lo absorbes, ¿vale? Entonces, bueno, otras definiciones pueden ser proceso por el cual las personas aprenden los valores, habilidades, expectativas relevantes, ¿no?, para asumir su rol, en este caso como estudiante, y participar como miembros activos. Otra, Shane, que es un autor tótem en psicología de las organizaciones en su momento, ¿no?, ahora, en fin, veréis que aparecen muchos temas. Él decía que socialización, fijaros, es forma de ponerse al tanto de
como uno cuando entra en las organizaciones se va poniendo al tanto de lo que se cuece allí, ¿no? Bien, por supuesto, uno cuando se socializa y aprende la cultura y los valores es porque comprende las tareas, qué es lo que tengo que hacer yo, cómo se define mi puesto, las domino, claro, si no, no me integro, y cómo me integro en el grupo, ¿no?, que compone o en el que me asignan esa organización, ¿vale? Voy deprisa. Proceso mediante el que la organización influye en sus empleados, ¿no? ¿Vale? Como de alguna forma las organizaciones absorben, entre comillas, lo de absorción al individuo, ¿no? A la vez es un proceso de individualización. Esto vale para pregunta. ¿Por qué es un proceso de individualización? Porque cada individuo, aunque os parezca que no, dejáis una huella en la organización. Unos más fuerte que otros, ¿no? Entonces, cuando uno desempeña su rol en una organización, digamos que también cambia algo, aunque sea poquito. ¿Creéis que esto es así o no? En fin, o solo algunos sujetos muy destacados. Algo se queda, ¿no? Algo se queda. Evidentemente hay algunos sujetos que el proceso de individualización es elevadísimo, ¿no? Y cambia radicalmente, ¿no?, aspectos de cómo se hacían las cosas en la organización y cómo se empiezan a hacer a partir de su paso, ¿no?, por esa organización, ¿vale? Por eso otros también le llaman proceso de aprendizaje, en el que un empleado adopta un rol activo, intenta comprender lo que ocurre allí, también modificarlo, redefinir su rol, ¿vale? Como podéis ya imaginar, depende de qué organización estemos hablando, esa modificación será más intensa o menos intensa. Un alumno de la UNED puede modificar su rol. Poco, ¿no? Yo creo, vamos. Estudie, este es el material y le evalúo. O sea, no puede decir, bueno, vamos a ver, vamos a cambiar esto del estudiante de la UNED. Voy a hablar con el equipo del rectorado, porque se me ocurre a mí que podríamos hacer. El estudiante, el rol de la UNED está muy definido claramente. Es cierto que han podido cambiar algunas cosas, por ejemplo, como consecuencia del desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? Ha cambiado, ¿no? De hecho, antes era semipresencial y ahora prácticamente es, yo no digo virtual, porque virtual, la gente que estáis ahí sentados no sois virtuales, o sea, estáis escuchando y viendo, no sois una emulación de lo real. Sin embargo, no estáis físicamente y simplemente os comunicáis y atendéis clases o contactáis con nosotros a través de un medio de comunicación que no es presencial. ¿Vale? Bueno, en la figura 3.1, no ignoréis esa figura porque podrían caeros una pregunta, está el típico desarrollo histórico. Simplemente hay algunos hitos desde que en psicología de las organizaciones se empezó a estudiar la socialización, ¿vale? Pues tenéis una fase inicial, comienzo, luego los años 90, 2000, 2020 y la actualidad. Entonces os va marcando un poco los puntos que más han interesado en cada época a los psicólogos de la organización que se han centrado en estos temas, ¿vale? Al principio, pues se intentó crear un marco teórico general, a ver cómo enfocamos esto de las organizaciones, hay etapas, qué cosas estudiamos, qué ocurre durante los procesos de socialización, ¿vale? Eso es lo que preocupó, ¿no? Después ya, digamos, en los años 90 empezaron a hacerse elucubraciones relativas a, bueno, cómo la gente o cómo se equilibra realmente las expectativas que uno trae y cómo se adapta en función de las características de cada organización. Y alguien ya dijo, oye, hay un factor moderador importante, estamos viendo el proceso como único, cuando hay unas diferencias individuales de partida, sabéis que eso es siempre una variable moderadora entre los efectos. Es decir, una misma táctica de socialización no da los mismos resultados con independencia de los individuos que nos encontremos. Es decir, cada individuo, para eso somos psicólogos, aunque hablemos de psicología social y de grupos, tiene sus aspectos individuales que moderan mucho los efectos de cualquier programa de formación, ¿vale? Después, en los 90, se empezó a hablar de los temas de proactividad o socialización negativa, en el sentido de conseguir
enfrentarse, ¿no? Negar los propios procesos de socialización y que eso se veía como algo a eliminar, como conflictivo, pero por otro lado se le dio la vuelta y también se podría ver como una forma de cuestionar, ¿no? Negar la socialización, cuestionar los procesos habituales e innovar, ¿no? Provocar una reflexión en las organizaciones. Por ejemplo, en ocasiones los estudiantes relativo a los procesos de socialización tradicionales de las universidades, ¿no? Esa negación, ese oponerse, no es algo a eliminar solo un problema, sino que, como sabéis, es una fuente a veces de innovación, ¿no? Y de cambio, ¿vale? Y, por supuesto, ahora está todo el tema de la e-socialización, que ya vimos el otro día un montón de cosas. Oiga, ¿y ahora cómo resuelvo yo? ¿Cómo socializo a los alumnos que solo están en su casa y no aparecen nunca por el centro? Y que, bueno, incluso, sí, bueno, en el examen al menos sí los veo. Estoy perdiendo, ¿no? ¿Cómo les socializo? Bueno, esto pasa como con el teletrabajo, ¿no? Ahora que la gente en muchos empleos solo va 2 días a la semana, lo que veíamos el otro día, esto de la socialización que era tan importante, ¿ahora cómo lo manejo? Bueno, pues son problemas y preguntas que hay que responder, ¿vale? Y también se tocan temas, ¿no? Como la diversidad e inclusión, que eso ya es la coletilla de cualquier tema que abordemos hoy en día, ¿no? Sostenibilidad, diversidad, inclusión y, por supuesto, la salud mental. Que, bueno, para los que habéis empezado a estudiar psicología en estos últimos años, va a ser una fuente importante de trabajo. Porque, bueno, pues como sabéis, es una de las preocupaciones, no va a hacer otras valoraciones, central hoy en día, el tema de la salud mental en muchos ámbitos, ¿no? Y, por supuesto, dentro del mundo del trabajo, lo que nos quiere decir esto, que como sea la socialización, puede influir decisivamente en la salud mental de la gente. Así visto, dice, claro, es evidente, ya, pero hay que formalizar modelos que lo estudien estas relaciones. Una socialización adecuada en realidad integra a la gente, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Y sin caer en una ilusión mágica del trabajo superideal, que no existe, pero, bueno, moderadamente se fomentan unos aspectos saludables, ¿no? Dentro del trabajo que repercute en tu salud mental. Si todo eso no es así, distintas vías, claro, vas a tener problemas. Unos derivados con el estrés, recordáis que hay algunos temas específicos, y otros, por supuesto, derivados también con problemas de salud mental que rozan con la depresión y otro tipo de problemas, ¿vale? Bien, la figura 3.2 también nos presenta otra forma, ¿no?, de entender, digamos, los enfoques de la socialización. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, el de la izquierda sería los primeros autores, en 1960 y pico, 70, por ahí que es cuando este tema empezó a preocupar, y a la derecha el enfoque actual. Entonces, al principio, fundamentalmente el foco eran las organizaciones, ¿vale? Tácticas, tal. Luego empezaron a interesar los individuos, ¿no? Como cada individuo con sus características interviene en el proceso, y ahora mismo, como en tantos ámbitos, digamos, hay modelos de integradores, ¿no? Es decir, oiga, esto no lo podemos abordar desde una dirección o de otra. Vamos a integrar en conjunto los dos aspectos, ¿no? La organización y los individuos, ¿no? Vale, entonces, bueno, de alguna forma, quiere decir que en los trabajos que nosotros analizamos ahora predominan más enfoques integracionistas, ¿no? Como en otros ámbitos de la psicología que habréis visto, ¿vale? Bien, a partir de aquí ya nos plantean un modelo y algunos desarrollos posteriores de este modelo de cómo acercarnos al estudio de la socialización. Fijaros lo fácil que es. Modelo de demandas y recursos. Claro, si yo me quiero integrar en algún sitio, me van a demandar algo, ¿no? Técnicamente, en mi profesión, y también en otros aspectos sociales, de trabajo de equipo, de creatividad, si es que es un trabajo, no sé, y tendré unos recursos. Esto es como, este modelo también se ha desarrollado en el ámbito del estudio del estrés laboral, ¿no? A la hora de muchas situaciones de estrés laboral se explican por los desequilibrios entre lo que te piden en un puesto de trabajo
y los recursos que tienes. Cuando hablamos de recursos, hablamos en términos generales. Recursos personales, intelectuales, sociales, ¿vale? Bueno, pues en realidad lo que se quiere indicar es que, bueno, de alguna forma el equilibrio entre las demandas y los recursos es lo que nos va a asegurar un proceso de socialización, vamos a decir, adecuado, óptimo o no, ¿vale? Por tanto, de alguna forma, cualquier proceso de socialización, la unidad básica es esta, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo a la gente en sentido amplio, repito, no solo técnico o estrictamente laboral, sino otras demandas? Por ejemplo, con qué tipo de jefes trabajas, qué estilo de trabajo hay en esa organización y qué recursos tienes tú, tanto personales como organizacionales, para enfrentarlos. La forma en que maneje esto va a influir en mi rendimiento y satisfacción, y las demandas pueden amenazar el bienestar y ejecución. A ver, si tengo pocos recursos y me piden mucho, es así de sencillo, ¿no? Claro, mi rendimiento baja y mi satisfacción cae, ¿no? Y, bueno, cuantas más demandas en relación a los recursos que tengan yo me exijan, ¿vale? Pues mi bienestar y mi ejecución también se van a ver, digamos, influidos, ¿vale? Tanto las demandas como los recursos pueden influir por sí solos o, lo normal, ¿no?, en integración. Y por eso se habla de proceso dual, de dos, ¿no? Y hay dos mecanismos que os lo podrían preguntar, ¿no? El deterioro viene por, existen demandas crónicas o falta de recursos, ¿vale? Entonces, claro, si te piden más y no puedo llegar, pues claro, lógicamente eso genera, se agotan los recursos al pedirte más demandas y te agotas y eso da lugar bueno, pues a enfermedades de todo tipo, físicas y psicológicas. Y el otro mecanismo es el motivacional, ¿no? Si ves que la empresa sí te va facilitando progresivamente recursos en función de las demandas, es un plus para motivarte, ¿no? Y, bueno, pues dar lo mejor de ti a la hora de, digamos, rendir, ¿no?, en esos trabajos o en esas actividades. ¿Veis un poco los dos procesos? Por un lado, el de erosión o motivacional. Es decir, como tú manejes y equilibres, ¿no?, balancees demandas y recursos, puedes conseguir resultados dispares, ¿no? O gente quemada, hecha polvo, o gente encantada y que progresivamente puede mejorar, ¿no?, sus motivaciones y sus resultados, ¿vale? Dentro de ese modelo, pues Sack y Grumman pues, lo modifican un poquito, le llaman teoría de los recursos, ¿no? Y, bueno, pues de alguna forma matizan este aspecto y hablan de un proceso de ajuste, que es lo que estamos hablando, y, bueno, pues introduce un elemento nuevo, que luego aparece en muchos temas, que es como las demandas, que por sí solo cuando te incorporas puede ser algo estresante, porque en principio estás un poquito inseguro, incierto, aunque te han explicado ciertas cosas, dice, se puede amortiguar mediante el desarrollo de capital psicológico. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, desde el primer día la empresa puede dar lugar a que la gente tenga capital psicológico. Hacer la asociación con capital en otros términos que se utiliza a veces, ¿no? Psicológico quiere decir capital, ya sabéis lo que significa y a lo que se asocia, ¿no? Pues capital psicológico es que mejoras aquellos aspectos psicológicos que pones en marcha en un trabajo. Por ejemplo, tu confianza, la confianza en ti, en tu autoeficacia, en tu autoestima, en el valor que tú das, ¿no? Es decir, capital psicológico a la gente es darle un capital, en este caso no económico, sino referido a habilidades, a características que él puede utilizar, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, pues se hace eso a través de recursos de socialización, entrenando a la gente, describiendo bien el tipo de tareas, es decir, no deis a uno una tarea excesivamente elevada para él, ¿no? Darle su tiempo, hacer un liderazgo adecuado, eso le va a generar eso, esperanza, optimismo, en fin, todo ese tipo de elementos, ¿vale?
¿Cómo lo veis? Muy bonito, ¿no? Pintado, y esto lo hace mucha gente, sin saber psicología de las organizaciones, todos los días, ¿vale? Ahí hay un estudio, si lo queréis ver, de 432, ¿no? De Real, en España, en MIR, que se hizo, ¿no? Y, bueno, pues se hicieron, valoraron, ¿no? A ver en qué medida los médicos por especialidades, por tiempo y por el diseño de la formación de esos MIR, según qué hospitales, ¿vale? Pues obtenían mejores resultados, conseguían que algunos médicos internos, ¿no? En poco tiempo, son 4 años normalmente, a lo mejor en 2, estaban muy bien ya posicionados y les habían dado confianza en ellos como profesionales, y otros departamentos que tenían a otros MIR en función de otras características no conseguían eso. Es decir, miraron ese aspecto, cómo cuidaban ciertos hospitales, cómo potenciaban, ¿no? O generaban ese capital psicológico en estudiantes que empiezan desde un mismo punto de partida, ¿vale? ¿Veis? Pongo 312, que ahí no lo encontraréis, y luego pongo 313, que tampoco lo encontraréis, porque es que el modelo de demandas y recursos se fue un poquito matizando, ¿no? ¿Vale? Y una amplificación última, digamos que se llama ya teoría de los recursos y demandas, no modelo, ¿vale? Ni teoría de los recursos para la socialización, y son otros autores que han introducido algún elemento nuevo en la ecuación. Y ahí se le llama el job crafting, que se refiere a conductas autoiniciadas. ¿Qué significa eso? Autoiniciadas. ¿Qué significa eso? Aquellos entornos que facilitan o promueven que el propio trabajador, no solo que te lo den ya hecho y venga y te animamos y te facilitamos, no, no, generar un estímulo para que él mismo autoinicie, es decir, sea proactivo realmente y tome la iniciativa, ¿no? Para, digamos, trabajar, modificar este aspecto o aquel otro, o en el rol que juega, o las relaciones que mantiene con los líderes o con sus compañeros, es decir, autoiniciadas, en el sentido de que promover que el propio individuo, el propio trabajador, en fin, cambie, ¿no? O modifique, no esperar a que le digan haz esto, sino autoinicie, se mueva él por iniciativa propia, ¿vale? Muy bien. Y en el cuadro 3.3 tenéis el programa de acogida, ¿vale? De un par de ministerios, ¿no? Yo no sé si viene aquí el de la UNED en concreto. Bueno, hay algunos programas que han desarrollado algunas universidades para conseguir que la gente, el primer mes de su vida a la universidad, cuando empieza, pues tenga muy claro ciertos temas. No solo los aspectos más básicos de cómo se evalúa, dónde está la fotocopiadora o la cafetería de la facultad, que eso lo aprendemos rápido, ¿no? Sino, bueno, otros aspectos más interesantes, ¿no? A la hora de abordar, ¿no? Incluso de las especialidades futuras que te puedes encontrar, o itinerarios y por qué, ¿sí? El tipo de profesorado, cómo se valoran ciertos elementos, las evaluaciones promedio, recursos adicionales de biblioteca. Un programa de acogida puede incluir muchos elementos, ¿no? Incluso hay algunas experiencias en Estados Unidos más intensas que tienen que ver con los procesos de socialización de estudiantes que pertenecen a ciertas minorías que ya van a las universidades con idea de que el entorno los considera menos inteligentes o menos hábiles, ¿no? Y entonces, bueno, pues para un poco ir deshaciendo parte de ese tipo de atribuciones internas, ¿no? Que uno tiene sobre lo que va a ser su desarrollo en un centro universitario, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que existen programas de ese tipo. Tácticas, ¿vale? Interacción, socialización, modelos, tácticas, pues eso. ¿Cómo concretamos las tácticas formales o informales que una organización realiza para socializar a la gente? Formas de organizar las experiencias que se incorporan o realizan la transición de un rol a otro. ¿Vale? Pues eso, pensar.
¿Qué hago yo con los alumnos cuando se incorporan por primera vez? O cuando pasan a tercero y se hacen veteranos. O en una empresa cuando acaban de empezar o llevan ya 2 años o 3, transición de rol, ¿no? De un rol a otro. Veterano, novato, veterano, etc. ¿Cuáles son las tácticas? ¿Qué se os ocurre que hacen las empresas? Pues muchas cosas. Y es muy complicado de abordar. Por tanto, el truco metodológico, como en tantos ámbitos, es dimensionalizar. ¿Qué significa eso? Que hay una serie de dimensiones a partir de las cuales podemos caracterizar las tácticas de una organización determinada, en función de su situación, que difieren unas de otras, que se combinan entre ellas de maneras diferentes, que dos bancos, aunque sean del mismo sector y el mismo tamaño, tienen tácticas diferentes de socialización. En unas se da prioridad a unos aspectos y en otras en otras. Unas no son solo un camino, sino que pueden recorrer varios caminos y combinar varias tácticas. ¿Entendéis el lío que os he querido plantear? Entonces, al acercarnos teóricamente para valorar qué tácticas sigue cada organización, el truco de las dimensiones es que nos permiten analizar en concreto una organización específica y decir, mire, esta organización tiene unas tácticas individuales, esta no, estas colectivas, estas formales, individuales, formales, variables, secuenciales y no sé qué, ¿vale? ¿Y eso qué nos dice? Bueno, pues que podemos estudiar los resultados de esas tácticas para, en su caso, modificarlas, ¿no? Si vemos que tales tácticas no nos han dado resultados. Pensar un poco sobre la marcha. Me voy a buscar siempre un extremo a otro. Un ejército, o incluso diría la iglesia, bueno, instituciones que están muy formalizadas, muy tasadas, en principio casi todo, ¿no? Frente a empresas, organizaciones que van más por libre en ese sentido. ¿Creéis que el ejército tiene tácticas similares, no sé, a un taller mecánico pequeño? Podría tenerlas, pero en principio decimos, ¿qué tácticas, cómo socializa el ejército a la gente? Claro, está todo muy formalizado, son prácticas colectivas, o sea, no entra a cada soldadito que entra, a cada uno le hace un plan muy, ¿no? En principio es todo común, está formalizado, es decir, hay unas ordenanzas, no sé qué, un mes aquí, otro mes haciendo aquello, luego prácticas de no sé qué tipo, luego destinado a no sé dónde, en fin, ¿veis? Y sin embargo, pues en otras empresas siguen otros modelos distintos. O sea, tácticas es como califico yo en una organización concreta el tipo de tácticas que utiliza, no olvidéis, para socializar a los individuos. Y me da unas claves de por dónde van los tiros. ¿Vale? Este es el típico epígrafe que se presta a que os ponga alguna pregunta para ver si habéis entendido las tácticas. ¿Vale? Entonces, estas 6 dimensiones se subdividen en tres campos, ¿no? Lo que llama tácticas de contexto, que responde a contexto en el que se proporciona información a los recién integrados o también que transitan de un rol a otro. Entonces, aquí nos hablan de tácticas individuales versus colectivas. ¿Vale? Pues, ¿qué son individuales? Pues eso, que se le somete a un individuo exclusivamente centrado en él, sobre todo suelen ser en puestos más complejos, toda la información, ¿vale? Mientras que en colectivas se aprovechan que entran 5 personas, 6 personas o más y a todos pasan por un proceso similar, informativo. También son de contexto formales versus informales, ya os dice la propia palabra. Formales son formalizadas, específicamente hacemos esto, a los 3 días aquello, a los 5 días hay una reunión no sé dónde, a los 6 una evaluación, luego no sé qué, ¿vale? E informales, ¿vale? Son más un poquito más generales, se va aprendiendo un poco sobre la marcha, en tu departamento con más gente, ¿vale? Las llamadas tácticas de contenido, estas se refieren a tácticas para conocer las fases concretas, ¿no? En las que se desenvuelven ciertas empresas. Y aquí contrasta
tácticas secuenciales, donde todo está claramente secuenciado, con al azar. No sabemos, ¿no? Es más ambigua la información, más cambiante, ¿vale? Tácticas secuenciales, secuencias marcadas versus azar. Y otras fijas, más variables. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Calendario claro y las variables no hay seguridad. ¿Sí? Pero fijaros que siguen siendo tácticas, es decir, que influyen. Pasa, claro, la influencia de cada una de ellas es diferente. Todas las empresas o organizaciones, cuanto más formalizadas ellas estén en sí mismo, más institucionalizadas son las tácticas. Es decir, uno sabe claramente, si tú mañana te integras en una organización, por ejemplo, un monasterio, pues esto, claro, están formales, secuenciales, fijas. O sea, no, pues hoy vamos a hacer, no, están los grados, los niveles, por donde tienes que pasar, ¿vale? Como veis, no se contraponen unas con otras, pueden ser complementarias en ocasiones. Y el último grupo son las tácticas llamadas sobre los aspectos sociales, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el contexto social en el cual tiene lugar? Entonces, aquí distingue entre seriales y disyuntivas. Tienes que pensar en serie, para acordaros, es decir, aquí normalmente hay modelos para que la gente aprenda en la socialización, ¿no? Entonces, bueno, esos modelos incluso a veces se llega a un nivel como que hay mentores o tutores, ¿no? Específicos que te guían, ¿no? Entonces, bueno, tienes unas referencias muy directas. Y disyuntivas, cada miembro va sobre la marcha. Puedes copiar o ver en un modelo, o tú mismo sobre la marcha vas cambiando. En fin, no tienes referencias claras, ¿vale? Y lo que dices aquí de objetivos, en todas son objetivos. Lo que pasa es que los objetivos se pueden conseguir de una forma clara, establecida, o bueno, un poco sobre la marcha. Y también son de investidura o de despojamiento. Investidura significa que la gente que entra, digamos, le reconoces aquellos aspectos positivos y tratas de incluso que los incorpore a su nuevo rol, a la nueva empresa, ¿no? Sus valores, sus habilidades, lo que sea, ¿no? Mientras que despojamiento, fijaros la palabra, ahí no. La gente que entra nueva se intenta evitar que incorpore cosas o novedades, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo lo que se intenta es alinear a la gente con lo que hay. Nada de lo que traigan fuera nos puede interesar, pues se llama despojar, despojamiento, ¿vale? Bueno, pues estas son, digamos, las 6 dimensiones en 3 contextos donde podemos dimensionalizar. Y ya ahora yo te doy una organización concreta, ¿vale? Y te la describo, pues un hospital, una empresa, un banco, y te digo, a ver, dime que sean individuales, seriales, formales, secuenciales, ¿vale? ¿Habéis entendido el esquema? Sí, sencillo. Otra forma más general, es decir, tácticas institucionalizadas versus individualizadas. Las institucionalizadas, ¿dónde funcionan generalmente? En ambientes más estructurados. ¿Os acordáis el otro día cuando hablamos del ambiente exterior? Cómo contingentemente las organizaciones se ajustan en función de ese ambiente, ¿vale? Bueno, pues en este caso institucionalizadas, que normalmente, fijaros, coinciden con las colectivas, formales, fijas, seriales y de investidura. Mientras que las individualizadas tienen lugar en ambientes no tan estructurados y son individuales, informales, variables, disyuntivas y de despojamiento, ¿vale? Una supracategoría es, en vez de tal, simplemente estas son institucionalizadas y estas son individuales. Bien, el siguiente punto, ¿vale? Dice tácticas, comportamiento y ajuste, ¿vale? Entonces, bueno, si ya vemos las tácticas a las que se va a enfrentar un individuo, un alumno, un trabajador, ¿vale? Aquí un poco sobre todo lo que se trata de ver es cómo responde ese sujeto a esas tácticas, ¿vale? Entonces, hay 2 formas generales, ¿no? Una sería la innovación. Innovación es que no me gusta cómo está definido aquí mi rol, por tanto voy a intentarlo cambiarlo, o conservación. Me quedo calladito y a funcionar con lo que esperan de mí y me establece la propia empresa en relación al propio desempeño, ¿vale?
acuerdo? Las institucionalizadas combinan dos factores, ¿vale?, que desaniman a los nuevos a desempeñarse de forma contraria a la costumbre. Claro, las individuales son un poquito más anárquicas, entre comillas, ¿no? Disyuntivas, van por su cuenta, informales. Bueno, yo creo que hay empresas y organizaciones que son muy individuales. La gente termina al final por sus propios medios ajustándose. Pero las institucionalizadas, ¿vale?, digamos, por la propia definición, tratan de que la gente nueva que entre, digamos, se desempeñe tal cual tiene establecida esa organización, no que innove nada, ¿vale? Y bueno, a través de la habilidad para apreciar el progreso y las definiciones de la realidad. Es decir, la gente que entra en una empresa puede o tiene necesariamente las habilidades para predecir cómo va a progresar, pues no, ¿no? Normalmente hay gente que sí, pero la mayoría dices, cuidado, ¿no? Voy primero a situarme, a ver qué pasa aquí. No voy a empezar ya a decir esto no me va a mí, yo quiero cambiar aquello, ¿no? Y también cómo define la realidad, porque claro, la realidad la definimos cada uno en nuestra cabecita según a veces nuestros criterios, subjetivamente. Entonces, bueno, de alguna forma, digamos que la gente, con el tiempo, al principio diríamos que somos más conservadores, es decir, aceptamos mejor, preferimos incluso mejor las tácticas que nos digan qué tenemos que hacer, no que nos perdamos, ¿no? Y no sabemos ya desde el primer día qué es lo que nos piden a nosotros. Pues aquí estamos dando por hecho que la gente siempre nos definen bien el rol, pero no sé si tenéis experiencia que en muchos casos no es así, ¿no? ¿No habéis tenido la sensación de algunos trabajos? Te dicen algunas cosas de las que tienes que hacer, pero el rol es algo más amplio que hacer una actividad. Y muchas veces no tienes muy claro qué es lo que se espera realmente de ti, hasta dónde quieren que llegues. Bueno, en definitiva, la mayoría de la gente, cuando entra en una organización, prefiere tácticas institucionalizadas porque se siente más seguro, reduce más la incertidumbre. Lo que ocurre es que luego, y se ha visto en estudios longitudinales, es posible que ya mucha gente, una vez que pasen unas primeras etapas, lo que le interese sea justo eso, ¿no? Decir, ya voy a cambiar, voy a modificar, ¿no? Pero en principio, cuanto más institucionalizadas sean las tácticas, en principio mejor, ¿no? De todos modos, hay siempre diferencias individuales. Cuanto menos seguro estés tú sobre tu capacidad, es decir, tu autoeficacia sea más baja o la sientas más baja, más necesitado y mejor te vienen las prácticas institucionalizadas, porque te llevan de la manita, te dicen lo que tienes que hacer en cada caso y en cada momento, ¿vale? Cuanto menos sea así, pues lógicamente se resiente y te despistas y puede llevarte incluso al abandono. O sea, si no institucionalizas y la gente está muy insegura, pues puede generarle una situación de estrés e inseguridad y marchándose, porque eso es un círculo, mejor dicho, en este caso vicioso, en el que como estás inseguro, pues haces peor las cosas y como estás peor las cosas terminas estando más inseguro, ¿no? Por lo cual eres muy candidato a decir, me voy, ¿vale? O te echan. Y luego también está un poco en cuenta el apoyo organizacional percibido, de nuevo subjetivo, el que tú percibes, hasta qué punto crees que te apoya la organización, ¿vale? Entonces, una baja percepción se relaciona con una orientación más innovadora. Es decir, si tú ves que no te apoyan mucho, pues es más posible, como dice aquí, que te orientes más a modificar lo que te encuentras. Pero en las institucionalizadas, ¿vale?, la orientación del rol es más conservadora. Ahí con independencia. O sea, aunque percibas apoyo o percibas no apoyo, en tácticas institucionalizadas prefieres, ¿no?, digamos, no innovar y, por tanto, aceptar, ser más conservador, tal cual el rol te lo han definido y desempeñarlo, ¿vale? Otros aspectos que influyen en las tácticas tienen que ver con ambigüedad y conflicto de rol, satisfacción laboral, implicación en el trabajo, etc. Bueno, la estrategia más institucionalizada se relaciona de forma más positiva, esto que hemos dicho, ¿no? El ajuste en general, en estudios de correlación, y las institucionalizadas son se relacionan de forma más positiva, ¿vale? Frente a la angustia y el estrés que uno puede sentir cuando te incorporas, ¿no?
pues bueno, en ámbitos estructurados rebajas bastante ese nivel y te sientas un poquito mejor, ¿no? Reduce tus incertidumbres, ¿vale? Y bueno, algún tema que puntualmente introducen por aquí, ¿vale? Pues el mentoring, sabéis que es una táctica de socialización que puede ser formal o informal. Formal, ¿qué es? Pues que entras en la empresa, una organización y te dicen, mira, este va a ser tu mentor. No sé si conocéis alguna institución, algún trabajo, y en otras ocasiones no te lo asignan formalmente, pero de hecho, pues algún compañero de trabajo hace ese rol en definitiva, ¿no? ¿Vale? Y es una herramienta muy básica, muy importante, mejor dicho. En algunas empresas sí que está muy desarrollada. Son empresas muy pioneras, que viven muy intensamente el tema de la gestión de recursos humanos. No siempre tienen que ser grandes empresas y están muy convencidas de estos temas e invierten dinero, ¿eh? Y permiten, porque claro, eso es caro. Un mentoring significa que alguien que trabaja en otras actividades de la propia empresa o en tu departamento, experimentado, se preste, ¿no?, a, de alguna forma, hacer de mentor tuyo, ¿no?, en una serie de etapas iniciales. Y eso, claro, conlleva trabajo, tiempo y dedicación, ¿vale? Bueno, y por último, ¿cómo vamos por aquí? Las etapas de la socialización. Bueno, nos quedan luego días, ¿no? Se me ha pasado hoy muy rápido. Las etapas. Un par de cosas muy claras. Las etapas, bueno, si estamos intentando teorizar, acordaros que estamos teorizando, creando modelos para que luego en la práctica podamos intervenir. Pero esto existe, aunque no teoricemos, o sea, prácticas existen. Bueno, la idea de formular una serie de etapas es un intento también por ver que hay diferentes fases, vamos a decirlo así, donde desde una perspectiva temporal ocurren cosas diferentes. Por tanto, no podemos enfocar las tácticas del mismo modo cuando alguien está recién ingresado que a los 6 meses que a los 3 años. Eso es en definitiva. ¿Por qué? Porque en cada etapa han pasado una serie de cosas, tanto en el individuo como en su grupo y en la organización. Y eso determina la influencia que podemos y el devenir, ¿no?, de esos procesos, de esa integración efectiva y positiva. Entonces, esta es la idea. Inicialmente se generaron modelos casi pretendiendo hasta establecer fechas. A los 6 meses esta, de 6 a 12 años. Bueno, eso se ha un poco, digamos, ¿cómo se dice?, descartado, ¿no? Es absurdo, ¿no? Más o menos puede uno calcular los tiempos. Lo que más nos interesa de las fases o etapas es ver que en cada etapa pueden pasar ciertos hechos y esos hechos determinan en gran medida qué podemos hacer. Eso es lo importante. Entonces, bueno, de alguna forma, todos los autores que consultarais sobre este tema, cada uno utiliza nombres parecidos, pero y con modalidades temporales más o menos ajustadas, pero repito que eso no es lo fundamental, sino qué ocurre en cada etapa. Entonces, el modelo clásico de Fisher es el que un poco se ha impuesto y habla de 3 grandes etapas. La primera es la socialización, fijaros, anticipatoria. ¿Qué significa esto? Pues que la persona, antes de poner su pie en esa empresa y empezar a trabajar o a estudiar, ya se ha socializado anticipadamente. Es decir, de una manera más completa o menos completa, uno tiene ya, a lo mejor es errónea, cierta información de la organización. Entonces ya su sistema, digamos, cognitivo empieza a funcionar y mentalmente se empieza a ver como un individuo que pertenece a esa organización. Hasta el extremo, a ver, vosotros cuando decidisteis estudiar en la UNED ya llevaríais un tiempo, ¿no? Alguien os habría comentado algo, ¿no? Y os imaginabais, ¿no?, conscientemente como alumnos de la UNED, ¿no? Seguro que os veíais ya, ¿no?, estudiando un poco sobre la marcha, viendo que no tenéis no asistís normalmente, que hay unos, es decir, algo tendríais, ¿no?, alguna idea, ¿no? Os socializasteis anticipadamente. Voy a tener que estudiar más horas de lo que hago habitualmente. Bueno, esto sabéis que bromeo siempre. Esto de la socialización anticipatoria, por ejemplo, tiene que ver mucho con las empresas que uno elige cuando va a trabajar.
La gente no solo elige ofertas por el mero hecho de que ofrecen tal o cual nivel económico, tal. En muchos puestos se eligen en función de una idea previa, socialización que tú tienes de esa empresa. Ay, a mí me encantaría trabajar yo qué sé, en Google, ¿no? Equivocadamente o no, la gente se ha hecho ya, se considera un sujeto Google, entre comillas, ¿no? Y como que adoptar a unos valores. Por eso socializas antes de entrar. Yo recuerdo en mi época que había algunas consultoras de estas muy importantes a nivel multinacional que hoy también se conservan, algunas con otros nombres, ¿no? Había una famosa llamada Arthur Andersen, ¿no? Que luego tuvo una serie de problemas y se reconvirtió. Y había estudiantes de económicas en sus últimos años que aspiraban a integrarse en esas compañías y sin darse cuenta, hombres y mujeres empezaban a utilizar ropa, en este caso trajes, que se ajustaban a una especie de, no era obligatorio en esas empresas, pero como perfil tipo, ¿no? Del tipo traje que iba la gente en esa época, hasta qué tipo de corbatas se llevaban. Y ya antes de trabajar un poco, en fin, bromeando, ¿no? Vale, eso es la socialización. El encuentro, como dice la propia palabra, es cuando, plof, ya estás allí. ¿Y ahora qué? Y ahora, pues eso, pues, es la crucial, ¿eh? Empiezas a ver, pues mira, qué gente más maja, como yo había previsto, el jefe es un tipo estupendo, en fin, se trabaja muy bien, los equipos son fenomenales. Oye, me han empezado poco a poco a enseñar, veo que el trabajo es muy interesante, esto es fabuloso. O lo contrario, o lo que ocurre normalmente, algunas cosas mejor, otras no tan bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se cuece aquí, quién manda al final, anda, mira, este pinta más que mi jefe, que no está bien visto, quién no, pues esto de bajarse al café, en teoría se puede uno bajar, pero te miran mal, así que será mejor no bajar a la calle y tomarse uno en la máquina. Sí, empieza uno a darse cuenta de estas cosas. Y adquisición y cambio se refiere genéricamente a los distintos luego ya momentos, ya eres un poquito más veterano y vas pasando por ciertos puestos, vas equilibrando lo que te piden y lo que tienes, va a depender de la formación, en fin, y en función, por supuesto, de cómo te vaya, transcurrido ya desde, por ejemplo, el primer año, ya más o menos, o quizás un poco antes, y las sucesivas etapas que se vayan dando, pues bueno, pues tendrás una socialización adecuada o no, o te irás y abandonarás la empresa, ¿vale? Entonces, este sentido tienen las etapas. Ser conscientes de que en cada etapa los procesos psicológicos que se ponen en marcha pueden variar en cualidad o en cantidad, ¿vale? Entonces, el estrés que puedas sufrir a los 2 años no es el mismo que recién caído allí, ¿no? Donde crees que todas las miradas están sobre ti, ¿vale? Y bueno, luego hay algunas limitaciones teóricas y metodológicas de los modelos clásicos, que es importante, y no sé si se os ocurre alguna, sin leerlo, de las teóricas. Pues una es la prioridad en el papel de la organización, es decir, los modelos clásicos a la hora de hablar de etapas han puesto más el foco en la propia organización, qué hacían las organizaciones, ¿vale? En los modelos clásicos no se han analizado los efectos de las diferencias individuales. ¿Qué quiere decir esto? Se ha dado por hecho que cualquier individuo pasa por las etapas de la misma forma, que lo que cambian son las etapas. Pues no, cambian las etapas y van cambiando también los individuos. No es lo mismo integrarte en una empresa cuando tienes 25 años que cuando te integras en una que tienes ya 35 y es que estás cambiando. Es decir, no es lo mismo si ya eres padre de familia o madre de familia y no sé qué, que ya que esa etapa la hayas vencido o que ni siquiera lo veas algo lejano. Es decir, todos esos aspectos condicionan el que vivamos cada etapa, que en teoría son la misma para cada individuo, de manera diferenciada, ¿vale? Por eso no, en fin, no hay una homogeneidad, ¿no? En ese sentido. Y también en metodológicas, pocos estudios longitudinales. ¿Qué quiere decir eso? Claro, cuesta muchísimo tiempo los longitudinales, ¿no? Y dinero. Imaginaos que yo cojo a 800 personas desde su... y los sigo hasta que tienen 45 años. Primero
Entonces, ¿qué se hace? Estudios transversales a través de cohortes. Cohortes, sabéis, a nivel estadístico, pues recién ingresados con lo que ya llevan, pero que, oiga, son otras personas. Entonces, claro, aunque estadísticamente es una metodología que se utiliza, pero claro, tiene algunas limitaciones importantes, ¿no? En el sentido teórico, ¿no? Porque, claro, son personas distintas. Y aunque comparas dos grupos diferenciados, los recién con los que ya llevan tiempo y con los que ya llevan mucho tiempo, pero claro, son personas diferentes. Entonces, claro, en ese sentido son variables que sí que pueden afectar mucho, ¿no?, a la valoración que hagamos, ¿no? ¿Vale? En fin, el contexto, lo que decíamos el otro día, los aspectos ambientales. ¿Es lo mismo vivir las etapas en una época donde hay mucho paro que en otra en donde no hay? Pues claro, cambia mucho. Los individuos cuando se enfrentan a integrarse o conseguir un trabajo, no es lo mismo decir, bueno, pues si yo tengo oportunidades para, ¿no? Imaginaros que sois mecánicos de coches y buenos. Vamos, en cierta empresa te dicen, no contamos ya con usted porque no sé qué. Y dice, pues nada, adiós, muy buenas, ¿no? Si no es que te llama alguien, que tú no buscas trabajo y pasivamente, en ese sentido, te dice alguien, oye, ¿te quieres venir aquí que te pago más y no sé qué? Es decir, que todos esos aspectos son determinantes en cómo se viven las etapas. ¿Quiere decir esto que no vale para nada estudiar las etapas? Sí que vale, pero con estas precauciones, ¿vale? Y luego, bueno, ahí tenéis en la página 73, en la figura 3.3, un modelo, ¿vale?, de capital social de socialización. Esto parece que viene ahí como un añadido final, pues bueno, en fin, una información más de cómo en la socialización, ¿vale?, en la forma en que llevemos la socialización, ¿vale?, podemos conseguir un capital, en este caso social. ¿Qué significa? Pues que desarrollemos en la gente, si el capital personal o psicológico, ¿qué era? Autoeficacia, autoestima, sentirte bien, ¿no? Pues social, pues capacidad para integrarte, adaptarte, mejorar tus relaciones con los demás, saber trabajar en equipo, mejorar la comunicación social, tener un buen nivel de adaptación con tu líder. Eso es conseguir un capital social, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí un poco la figura 3.3 os indica un poco los pasos, ¿vale?, de una manera concreta, ¿no? Estos modelos, recordar que son modelos. Intentan modelar la realidad, no quiere decir que ocurra esto, sino qué aspectos son relevantes a la hora de tener en cuenta. Es decir, si yo quiero promocionar individuos en mi empresa o en mi organización, en mis alumnos, un capital social, podría tener en cuenta, ¿vale?, todos estos aspectos y de esa forma conseguir lograrlo, ¿no? ¿Vale? ¿Veis? Siempre hay dos elementos, dos inputs que hago como organización y los empleados o los integrantes que hacen ellos, cómo se mueven, ¿no? Esto generaría una serie de redes sociales que van a fomentar esas comunicaciones y luego siempre va a haber aspectos de personalidad, veis aquí esto que afecta directamente a la adaptación final, ¿no? Asimilación, aprendizaje y, por supuesto, si esto es adecuado en una ecuación ideal, pues satisfacción, promoción, etc. Como veis, es un modelo que simula cómo puedo conseguir un capital social a través de los mecanismos principales que intervienen. Y ya no os doy más la lata, porque si no, pues os vais a cansar. Y seguimos el próximo día, ¿no? Lo rematamos y si vemos que llevamos un poquito más, pues seguimos. Lo que sí, de nuevo os comento, adelantamos alguno de los otros temas, el del liderazgo, el de estrés, la PEC. O si vais a hacer la PEC, por ver un poquito esos temas que son los que os proponen para realizarla. A mí me da lo mismo, ¿no? Tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica, porque si lo vais a hacer, pues bueno, si ya lo hemos visto un poco en clase
lo habéis leído, pues os puede facilitar el realizar las PET, ¿no? Ganar un poquito de tiempo, ¿no? Sí, porque los temas que están relacionados con los sistemas Son liderazgo,